Colosenses capítulo 2, los versículos 8 al 15, vamos a ver, el título que yo le he puesto al mensaje de este día es No más esclavos, y consiste en una verdad que, pues es una triste realidad, más bien que mientras no estemos en el cielo, vamos a estar propensos a perder muchas bendiciones que ya tenemos en este momento, los que somos hijos de Dios. Y hay un relato que yo quiero que vayamos antes de abordar esta lectura de Colosenses, la cual es la historia del pueblo de Israel, una batalla que siempre tenían constante con los filisteos. Fue una de las naciones que Dios siempre utilizó para disciplinarles. Y en 1 de Samuel, capítulo 31, encontramos una de las historias más tristes que podemos hallar del pueblo de Israel, porque años atrás el rey David les había dado una grande victoria contra los filisteos. No solamente David, desde el tiempo de los jueces, esa nación cada rato llegaba y los oprimía, les hacía pasar momentos muy difíciles, pero llegaba un punto en que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, dejaban de confiar en Él, y cuando eso sucede hay consecuencias. Y es cuando no se vive plenamente y pierdes libertad que Dios ya te había dado. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, fue una de las naciones que ya Dios les había dicho, yo las entrego en sus manos, pero simplemente a veces por no trabajar duramente, por no confiar en Dios y por no aniquilar por completo esas naciones, pues les fue causando bastantes problemas. Y esta es una historia muy triste. Fíjense cómo es aquí la lectura, los primeros 10 versículos de 1 de Samuel 31. Dice así: los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl, a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada, traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, así que Saúl tomó su espada, se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas. Enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Bet-San. ¿Se fijan? Es una historia bien triste que le hayan hecho eso a tu nación. Aquellos que ya habían dominado esos enemigos, pero de pronto vuelven a habitar las ciudades que no les pertenecen. Era una promesa que Dios les había dado. Y yo quise iniciar con esta historia porque es un cierto paralelo de cómo eso oprimía a la nación de Israel por no confiar en las promesas de Dios o por no afianzarse en las verdades que Él les había dado. Les había dicho, ya esta tierra les pertenece, solamente expulsen por completo a las naciones. Y yo no sé de qué maneras hubiéramos evitado todo esto si nosotros tenemos toda esta narrativa de que el pueblo de Israel siempre tuvo padecimiento con estas naciones. Pues yo creo que pudiéramos juzgarlos muy fácil y decir, no, pues es que desobedientes, se volvieron a la idolatría, regresaron a sus ídolos de Egipto, dejaron de confiar en Dios, y pudiéramos criticarles de muchas maneras. Pero hermanos, eso mismo nos puede pasar a nosotros. Y yo creo que el apóstol Pablo quiere evitar
quiere advertir precisamente a los creyentes de la iglesia de Colosas a que no vuelva a suceder un paralelo así con ellos. De eso se trata el sermón de hoy. Vamos a ver 2 puntos llamados a no volver a la esclavitud y vamos a ver nuestra posición actual en Cristo Jesús. Yo creo que entendiendo esas 2 cosas no vamos a repetir tan fácilmente esta historia triste, ¿verdad? Que no sea un paralelo de nuestra vida. Entonces, veamos a partir del versículo 8 aquí en Colosenses, este primer punto, llamado a no volver a la esclavitud. Recordemos que el apóstol Pablo les había dicho a los colosenses quiénes son ellos, de dónde los trajo Jesús. Les había dicho, ustedes permanecían en un reino de tinieblas y fueron trasladados al reino de la luz del Hijo amado. Su vida ya es completamente diferente. Pero, hermanos, es una realidad que nosotros podemos retroceder. Podemos volver a regresar a la esclavitud, que es distinto en cada una de nuestras vidas. Algunos éramos esclavos a distintos pecados de otros hermanos, y de eso se trata. ¿Cómo le hacemos para no repetir esta triste historia en nuestras vidas? Entonces el apóstol Pablo les escribió lo siguiente, fíjense lo que dice el versículo 8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Se fijan? Pablo tiene ese deseo honesto de decirles, yo no quiero que vuelvan a ser cautivos, no quiero que se vuelvan a dejar esclavizar, porque ustedes ya son libres. Es así como, pues, se dice, ¿no? En un país como Estados Unidos, me parece que Lincoln es el que abolió la esclavitud y hace una firma, y de repente hay personas que no creen esa verdad, y el antiguo patrón o el antiguo dueño le dice, a mí no me importa esa firma, no me importa ese decreto, vas a volver a trabajar mis tierras, y que él se vuelva a someter voluntariamente, siendo que ya no tiene esa autoridad. Entonces el apóstol Pablo quiere evitar eso. No vuelvan a cautivarse. ¿Y cuál es la manera como el enemigo nos vuelve a desviar de esa vida plena en Cristo? Con vanas sutilezas. Y son cosas que aquí menciona el apóstol Pablo, las pudiéramos clasificar tal vez en varias. Dice, su filosofía, vanas sutilezas, también puede ser tradición de hombres, y también puede ser conforme a principios elementales del mundo. Y hay varios escritores que tratan de explicarte cada una de estas cosas diciendo, la filosofía no es exactamente lo que nosotros entendemos ahora. Cuando nosotros oímos la palabra filosofía, como que se nos viene tal vez, no sé ustedes, bien rápido a la mente Aristóteles, ciertos pensadores que te hacen razonar y hallarle sentido a la vida, pero no era un concepto igual en aquel entonces cuando Pablo les dice, no se dejen ser cautivos por filosofías. El sentido de esta palabra en ese entonces, hermanos, era cualquier tipo de conocimiento que el hombre generaba. Y aquí también muchos escritores, muchos estudiosos de la Biblia les están sugiriendo que tanto la filosofía como vanas sutilezas puede también entrar, obviamente son tradiciones de hombres, son cosas que genera el pensamiento humano, pero que ya no tienen su origen en Cristo, como dice al final este versículo. Yo creo que si pudiéramos hacer una explicación de todo lo que pudiera implicar estas cosas que quiso dar a entender Pablo a esa iglesia, entraríamos en muchos detalles, en muchas opiniones que les digo, algunos teólogos dicen que, por ejemplo, los principios elementales del mundo se puede también tener una tendencia a algo espiritual. Es decir, a lo mejor no nació de la mente humana, sino más bien de poderes espirituales. Entonces, como sea, hermanos, yo creo que nada más hay 2 posibilidades de dónde pueden salir ideas que desvían al creyente a no poner su mirada en Cristo. Pueden salir
¿Del mismo pensamiento humano o de seres espirituales? Entonces, cuando nosotros nos dejamos engañar de eso, si dice son sutilezas, simplemente lo que nos ayuda a hacer ese parteaguas es saber si ese pensamiento, esa idea, viene de Cristo o no viene de Cristo. Cualquier cosa que no venga de Cristo te va a cautivar otra vez en el pasado. Y yo quiero hacer, hermanos, no quiero pasar mucho tiempo aquí en este punto porque en muchos comentaristas sí pueden tratar de contextualizar y decirte, no, en esa época estas ideas, estos filósofos, estos pensadores existían y trataban con este tipo de pensamientos e ideas o argumentos volver a hacer a los colosenses a regresar a una vida en el pasado, donde las consecuencias finales es que no vuelves a tener una opresión en tus vidas anteriores, en los pecados en específico. Y yo quise hacer una sugerencia, hermanos, de lo que hoy en día puede significar eso para nosotros. Pongan mucha atención porque no lo voy a escribir, no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero yo espero que alguno de estos conceptos les suenen familiares. Tal vez no sepamos los detalles, pero el mensaje de la palabra de Dios sigue siendo lo mismo para nosotros. Y es como si Pablo nos dijera hoy en la Iglesia Bautista Peniel, ¿saben qué? Todo lo que no venga de Cristo, tengan mucho cuidado porque los puede volver a esclavizar. Y ahí les va algunos conceptos que yo creo que sí pueden ser un poco más modernos o familiares para nosotros. Humanismo. Es todo aquel pensamiento, filosofía donde te dice, tú no necesitas a Dios. Si tú quieres lograr algo, lo puedes hacer tú mismo. Confía en ti, disciplínate, échale ganas, tu querer es poder y puras cosas que se enfocan al hombre. Tú tienes todo lo suficiente para dejar cualquier situación difícil que estés atravesando. Esa es una sutileza, esa es una filosofía que no proviene de Cristo. También espiritualismo, hermanos. Muchos, a pesar de que son creyentes, de repente sus oídos empiezan a oír ideas como que, oye, se me hace que eso del ángel de la guardia a lo mejor sí existe y ya no es Cristo. Eso ya no es Cristo. Estar confiando en ángeles, estar confiando en otra cosa, eso ya te desvió. Religiones orientales, muchos empiezan a decir, no, es que eso del yin y el yang, sí es así como que muy sutil, o sea, sí tiene cosas así como que las chakras, las vírgenes, todo ese tipo de religiones orientales tampoco te están apuntando a Cristo. Ojo, también astrología. Hay creyentes que a lo mejor en su vida pasada siempre se la pasaban leyendo el horóscopo y si ahora son creyentes y vuelven a eso, otra vez es una sutileza que no proviene de Cristo, porque están confiando más en el futuro de acuerdo a astros, a cosas, pero no es algo que provenga de Cristo. Hoy en este mes escuché un término nuevo para mí, no sé qué tan nuevo sea, parece que es algo nuevo, que se llama focusing, algo así como enfocar o enfocando. Y es una técnica que nos dieron ahí en el trabajo para que tú hables a tu propio cuerpo, que analices tus problemas, que críes mejor a tus hijos. Hay un libro que nos pasaron, ese es el término, focusing, pero bueno, eso tampoco es Cristo. También el judaísmo, hermanos, no es de Cristo. El apóstol Pablo utiliza la carta de los Gálatas porque los creyentes estaban volviendo al pasado. El judaísmo tiene cosas muy buenas, pero si te quedas estancado en la ley y que no hay salvación por medio de Cristo, entonces ya te desviaron. Muchas personas, hermanos, como es el caso de pues iglesias que se dejaban judaizar como la de los Gálatas y aquí muy probablemente los colosenses también se les estaba metiendo ese tipo de ideas. Más adelante vamos a ver por qué. Pero bueno, hay otras cosas, hermanos. Por ejemplo, el dinero te puede desviar y decir, si tú quieres vivir plenamente, Jesús no te da plenitud, busca el dinero.
busca droga, busca sexo, busca placeres, tal vez estatus social. Si no estás siendo pleno, se me hace que necesitas unos libros de superación personal. Tienes que también a lo mejor meter a algunas maneras, a lo mejor esto se puede dar de manera interna en las iglesias, donde tú dices, no, pues no estamos creciendo como iglesias, vamos a meter algo de mercadotecnia. Ya no es Cristo eso, hermanos. Meter tanto luces y confiar en efectos especiales, en equipos, en dinero, en equipar un edificio y ponerlo de primer nivel. Si ya nos desvió eso de Cristo, entonces estamos siendo esclavizados a cosas que no nos van a ayudar a vivir plenamente. Esto, hermanos, también es una manera en cómo se ven esas sutilezas. Yo acabo de ver una película la semana pasada donde había un pastor que llevó esto a un extremo. Yo creo que pasa mucho en iglesias donde dejan de confiar en el evangelio para crecer y confían más en otro tipo de cosas. Decía este pastor, si llegamos a 500,000 personas en nuestro canal o tal red social, yo me hago un tatuaje. Y él se hace un tatuaje enfrente de todos y aplaudiendo. Entonces como que él estaba haciendo cosas así para hacerse muy famosos, tenía atrás un espectáculo y llegó a esto hasta, él decía, a mí lo que me importa es llenar de personas, llenar las sillas, miles y miles de personas, para enseñarles el evangelio. Pero simplemente detrás de él había otros intereses. Y decía, él no se daba cuenta que buscaba más la fama, el poder, una iglesia grande, pero no por los medios que son Cristo únicamente. Incluso, hermanos, hay cosas así que nos pueden parecer, por eso se describe como sutileza, como que algo bíblico. Él decía, voy a crucificar a una persona en vivo. Le decía, eso no se ha hecho aquí en Estados Unidos, se habrá hecho a lo mejor allá en México, en Filipinas, pero aquí no. Y él decía, tengo que hacer eso, va a ser un hit, va a ser un boom, voy a llenar la iglesia por personas que vean ese espectáculo aquí. De eso se trata la película. Al final, gracias a Dios, pues se ve algo bíblico. Los productores muestran que nada es más importante que la cruz. Y el apóstol Pablo les está diciendo eso a los colosenses, miren, tengan mucho cuidado porque el diablo va a querer desviarlos de Cristo y eso es volver a esclavizarlos. Si no somos plenos en Cristo, ya somos esclavos de algo que Él ya nos había liberado plenamente. Fíjense, quiero continuar en el versículo 9 y 10 porque nos ayuda a entender que nada puede llenarnos sino solamente Cristo. Volviendo a Colosenses 2 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ahorita yo ya cerré ese tiempo y pude haber siguiendo dando más argumentos, decirle, no, pues considera más cosas. Yo solamente mencioné algunas posibilidades, pero el enemigo va a seguir creando nuevas ideas para desviarte de tu mirada en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo dice, ojo, tú ya eres pleno en Él, no necesitas nada, no necesitas nada. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesús. Es lo que veíamos nosotros cuando pasamos en el versículo 15 del capítulo anterior. Ya les había dicho el apóstol Pablo lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver exactamente cómo es Dios? Fíjate cómo vivió Jesús. Cómo mostró compasión. Cómo se relacionó con las personas. Y ahí muestra todos sus atributos. Entonces, el apóstol Pablo vuelve a repetirles esa idea. Ustedes ya son plenos en Cristo Jesús. Todo lo que es Dios lo van a encontrar en Cristo Jesús. Y si ustedes están en Cristo Jesús, entonces están completos. Es lo que les está diciendo en el versículo 10. Ustedes son plenos, son hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad.
Entonces, se fijan, en cierta manera como que está repasando. Él ya les había dicho anteriormente, no hay nadie superior a Jesús. Sea cosa visible o invisible, no hay nadie superior a Él. Si tú eres uno en Cristo Jesús, si realmente llegaste a comprender el Evangelio y Cristo ha habitado en tu corazón, ha cambiado ese corazón anterior y te da un corazón nuevo con afectos a Él, ya no necesitas nada más, nada más. Yo creo que el apóstol Pablo quiere hacer ese esfuerzo para que no rebajen esa libertad con cualquier otra cosa. También aquí en el versículo 16 y 17 del capítulo anterior, recordemos lo siguiente. Él les dijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Si Él es superior a todos los poderes anteriores y te dio la libertad sobre ellos, entonces solamente sométete a Él. No vuelvas a esclavizarte. Ese es el primer punto. Si nos esclavizamos de nuevo en un pecado pasado, yo creo, hermanos, es porque no hemos abrazado estas verdades. Y yo ruego que Dios nos ayude a entender eso hoy. Yo quisiera, hermanos, que esto fuera una gran realidad sobre nosotros. Yo creo que hemos perdido mucho de nosotros de vista esto. Llegó un punto en nuestra vida donde sentimos esa libertad, una libertad de muchas cosas, tal vez del lenguaje, de un mal hábito, de no sé qué cambió, qué transformó Dios en tu vida, pero es triste que otra vez vuelvas a esclavizarte o tal vez de una manera distinta vuelvas a tener una batalla fuerte con el pecado. Es una realidad que siempre vamos a batallar con el pecado. Pero para eso, hermanos, para no volver a esclavizarnos, necesitamos recordar ese principio de por qué es importante abrazar esa verdad de que somos plenos en Cristo. Es lo segundo que quiero compartirle, la posición plena en Cristo. Y del versículo 11 en delante lo vamos a ver. Dice, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Y ahora el apóstol entra con unas enseñanzas que para el judaísmo o los judíos es muy familiar. Yo creo que esos ataques a la iglesia de Colosas venían en muchos sentidos. Los filósofos, los griegos querían meterles ideas, pero también judíos o judaizantes que no eran cristianos querían volver a meterles esa idea del judaísmo. Y el apóstol Pablo les está hablando de la circuncisión. Por eso yo quiero, hermanos, que regresemos a algunas citas del Antiguo Testamento, porque es una verdad que cuando no lees, cuando no repasas, cuando no tienes bastante tiempo invertido en el Antiguo Testamento, hay tantas cosas en los pasajes como en las cartas, en las epístolas, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, nos puede pasar de noche y no lo entendemos. Pero créanme, es bien importante recordar qué quería transmitirles el apóstol Pablo. ¿De dónde sale la circuncisión? Tenemos que regresar unos momentos a eso. En Génesis 17, les voy a leer del 10 al 14, que dice lo siguiente. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Es la primera vez que Dios instituyó esto, hermanos. Dice, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Será circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días serán circuncidados entre ustedes todo varón por sus generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto.
Dios, hermanos, les pidió una señal física a Abraham y a sus descendientes para cumplir el pacto con ustedes. El pacto era decirle: yo puedo hacer una nación grande de ti, te puedo dar una tierra prometida, puedo hacer que bendigas a todas las naciones, pero tienes que circuncidar a todos tus descendientes. A todos los hombres que nazcan, en el 8º día vas a hacer esa pequeña operación donde vas a cortar algo de su piel en sus genitales, en el prepucio, y eso es lo que yo quiero. Es una cosa visible de que estás confiando en mi pacto. Eso es la circuncisión. Dios lo estableció. A lo mejor hubiera dicho cualquier otra cosa, ¿no? Tal vez no pensamos en eso, pero es como si te dijera, córtales un dedo a todos tus descendientes, córtales, o que se peinen de tal manera, o que hagan tal cosa, o que hablen de esta forma. Pero Dios dijo: no, vas a hacer esa operación en el prepucio. Y fue algo externo, pero nunca apuntó a algo físico, hermanos. Tenemos que entender bien eso, porque es algo que siempre apuntó en el corazón. Esto mismo se vuelve a repetir en los días de Moisés, y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10, para que veamos que Dios no solamente estaba buscando una señal física, sino algo más profundo. Quería un estilo de vida, quería un corazón que solamente le perteneciera a ellos. Fíjense los versículos 15 y 16 de Deuteronomio 10. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. ¿Qué les dijo Moisés? Es más, tú pudieras hacer esa circuncisión física, pero no sirve de nada si tu corazón no está apuntando hacia Dios. Él pudo haber escogido cualquier otra nación, pero quiso elegir la nación de Israel y darles esa señal física. Pero hay algo más importante que esa circuncisión física, es la circuncisión del corazón. Años más tarde, varios siglos más tarde, el profeta Jeremías vuelve a recordarnos que para allá apuntaba la circuncisión del corazón. Fíjense en el capítulo 4, versículo 4 de Jeremías. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios, pero fíjense, de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Entonces, ¿qué es lo que más le interesaba a Dios, hermanos? ¿La circuncisión física o la del corazón? Eran muy importantes, no queremos menospreciar esa circuncisión física, tuvo su propósito y hacía diferencia entre todas las naciones, pero siempre estuvo marcado esa importancia de una circuncisión que apunte al corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú vives bajo la ley, ¿qué era eso? Si tú circuncidas tu corazón, vas a obedecerme, vas a obedecer todos mis mandamientos y vas a mostrar, ¿no?, que eres mi hijo. No solamente lo hagas de manera física, sino hazlo en obediencia. Pero vivir bajo la ley, hermanos, eso es vivir bajo una maldición. El apóstol Pablo también él explica eso en la carta de los Romanos. Sin embargo, esta discusión en Hechos, capítulo 15, fue la primera vez que la iglesia temprana tuvo que reunirse en eso que conocemos como el primer concilio de Jerusalén, porque los judíos querían que los que no eran judíos y que eran cristianos se circuncidaran. O sea, le están diciendo: a Cristo le vas a agregar la circuncisión, porque si no, no puede ser hijo de Dios. A ellos se les parecía increíble decir: ¿cómo es que van a heredar las promesas del mismo Dios que creen los gentiles y nosotros, pero ellos no son circuncidados físicamente? Y tenían ese debate, como que todavía chocaba en ellos el decir: no, si necesitan la circuncisión física.
Y en ese primer concilio se le pone fin a esto, hermanos. Y fíjense de qué manera, en los versículos 7 al 10, uno de los pilares de la iglesia fue el que dio un comentario muy acertado dirigido por el Espíritu Santo. Son las palabras del apóstol Pedro. Fíjense, después de mucho debate, ya habían hablado muchas horas si necesitaban circuncidarse físicamente o no, los que no eran judíos y que eran cristianos. Fíjense, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Fíjense, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él le decía, nosotros nunca pudimos cumplir la ley. ¿Por qué queremos que ellos se circunciden si eso es algo que la salvación no se obtiene por eso? Se obtiene por fe. Y eso es lo que cambia y transforma el corazón. Fíjense, la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo 11 de Colosenses 2 lo traduce de la siguiente manera. Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Hermanos, esa es la circuncisión que necesitábamos. Y si tú eres creyente, ya sucedió eso. Ya sucedió esa circuncisión donde tu corazón ahora va a apuntar solamente a Cristo. ¿Cómo fue exactamente esto? Lo vemos en el versículo 12, aquí en Colosenses 2. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y aquí entra otro término que debemos entender, hermanos, el bautismo. Si no entiendes bien la circuncisión, si perdiste de vista que todo tiene que ver con un cambio de corazón, ahora tienes que entender también que va de la mano con el bautismo. El bautismo simboliza la muerte. Cuando tenían esa práctica de sepultarlos en el agua y volver a sacarlos, era hacer un simbolismo de que mueres y resucitas. Mueres cuando bajas al agua y resucitas, ya eres una nueva persona, exactamente como pasó con Jesús. Él muere por los pecados de la humanidad, pero cuando es resucitado ya no tiene el mismo cuerpo. Ahora Él es glorificado y es sentado y es hecho supremo sobre todo principio de autoridad. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, nosotros tenemos esa práctica del bautismo. Cuando sucedió eso de la circuncisión de tu corazón, que no quería obedecer a Dios, fue cuando tú moriste en Cristo. Y cuando resucitaste, todo eso es la acción del poder de Dios. ¿Se fijan? ¿Quién resucitó a Jesús? Dios. ¿Quién te resucitó a ti? Dios. Hay un comentarista que yo creo que él lo explica mejor que yo. Fíjense en esta frase, dice, la obra purificadora de Cristo es el cumplimiento perfecto de la circuncisión. Y el bautismo es el acto simbólico por medio del cual el creyente expresa su fe en aquella obra de Cristo. ¿Se fijan? El bautismo refleja que tuviste fe, que fuiste circuncidado de corazón. Porque antes querías obedecer a Dios, pero no podías. Hasta que entendiste que solamente se puede hacer mediante Cristo, ahora dijiste, tengo que morir a mi viejo hombre, ya tengo que olvidar toda esa vida pasada y decirle a Dios que me resucite en Cristo, que me sepulte y ya termine de una vez por todas, que me haga esa operación que necesito para recibir sus promesas. Es una operación que ya no es hecha por mano de hombres, sino por su misma mano. Entonces,
esto ocurre. Sepultados en la muerte de Jesús, se muere nuestro viejo hombre, pero no termina ahí. Fíjense el versículo 13 y 14. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esto es lo que necesitamos entender, hermanos. Cuando tú no vives plenamente, cuando tú fuiste otra vez esclavizado a prácticas de tu pasado, es porque no entiendes esto. No entiendes. Nos hace falta recordar el perdón de Dios, la nueva vida en Él. Y es lo que nos vamos a detener ahorita también, en unos minutos. ¿Cómo fue el perdón de Dios? Y aquí lo describe el apóstol Pablo de esa manera, diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos, eran incircuncisos de corazón y incircuncisos de su carne, porque los colosenses no eran judíos, pero peor que esa incircuncisión estaba la del corazón. Pero, sin embargo, ustedes fueron perdonados todos sus delitos. ¿Por qué? Porque cuando no tienes esa circuncisión del corazón, siempre estás pecando contra Dios. Te puedes esforzar por ser una buena persona, una persona moral, tratar bien a tu prójimo, no hacerle daño, pero sin embargo, la palabra de Dios dice que todo eso son como trapos de inmundicia, porque todavía no haces las cosas a través de la fe en Cristo Jesús. Lo mejor que le puedas traer a Dios, el mejor cosas que elijas para amarle y obedecerle, si no es por medio de la fe en Cristo Jesús, es una ofrenda que le afrenta. Como Caín, pudo haber elegido las mejores frutas, las mejores cosechas, pero Dios no se agradó de eso. ¿Por qué? Porque no obedeció. Necesitaba pasarlo por la fe en Cristo Jesús. En aquel entonces era un sustituto, un animal, tenía que haber derramamiento de sangre, y él no entendió eso. Y hermanos, si nosotros estábamos muertos espiritualmente antes y recibimos vida ahora juntamente con Cristo, ahí es cuando se da la libertad del pecado. Dios fue el actor, el que nos perdonó al satisfacer su ira con la muerte de Jesús. Él ya no te castigó a ti, ya no estás en esa posición de culpable, porque cada pecado que nosotros hacemos es una afrenta a su ley, a la ley de Dios, y eso Pablo lo describe como es una deuda. Yo no sé cuántos de ustedes o nosotros hemos conocido, yo creo que no es muy agradable tener una amistad morosa. Es algo así como que es como que una pena ajena. Un tiempo aquí que parece que ya lo canceló hace años el gobierno, ese método de cobranza extrajudicial, donde decía, si no pagas, te vamos a mandar a tu casa un carro con unas bocinas, unas sirenas, y que todos los vecinos se den cuenta que tú no pagas. Entonces es algo así bien fastidioso. Ahora te fastidian de otras maneras, te están hable y hable por teléfono, te están mande y mande correspondencia a la casa, paga. Y es algo que te oprime. Y también a tus conocidos. Si tú firmaste por alguien así como aval, también van sobre ti. Oye, pues es que el que tú nos recomendaste para el crédito quedó bien mal, y a ti te vamos a estar hable y hable porque él ya no contesta las llamadas, pásale el recado y te vamos. Entonces eso es algo que no es agradable, la verdad. No es agradable. Y eso mismo hace Satanás, hermanos. Él hace eso con los que no son hijos de Dios. Siempre les está recalcando su pecado, siempre les está oprimiendo. Eso es lo peor. Entonces, hermanos, nosotros éramos morosos delante de Dios. Éramos deudores de Él que nunca le podíamos pagar. Yo creo que muchas de esas personas quisieran, ¿no? A lo mejor decir, no, pues ¿cómo? Pues si yo tuviera el dinero, fácil te lo pagaba. ¿Poco crees que ando aguantando todas estas
recordadas tan fácil. Pero eso es lo que hizo Cristo Jesús. Nosotros teníamos tantos pecados delante de Dios, todos los días aumentábamos la deuda con Él, éramos esos morosos sinvergüenzas que de todas formas siguen defraudando, se las arreglan por todavía endeudarse más. Y así éramos, hermanos. Pero Cristo Jesús un día llegó y dijo: no más. Ustedes tienen harto a mi Padre, tienen harto a Él, todos los días pecando, todos los días debiéndole. Pero yo voy a pagar eso y voy a cambiar su corazón para que ahora sí no estén endeudándose cada rato. Ya no estén haciendo las cosas malas. Eso es, hermanos, lo que el apóstol Pablo quiere que entiendan. Fíjense otra vez el versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Todos esos pecados, hermanos, Jesús los hizo a un lado. Dijo: ya van a descansar por fin. El Padre, mi Padre, ya no va a estar enojado con ustedes. Yo voy a pagar todo. Y fue una muerte, hermanos. Él murió, y con esos mismos clavos que atraviesan sus manos y sus pies, con esos mismos clavos agarra esa lista de pecados y la clava en la cruz. Dicen el apóstol Pablo: no se olviden de eso. ¿Por qué se quieren volver a dejar esclavizar en todas esas prácticas pasadas? A veces, hermanos, nosotros, por no entender que somos plenos en Cristo, buscamos la felicidad en muchas cosas. Quisiera ponerles nombre, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Cada uno de nosotros es diferente. Puede ser sexo, pornografía, compras impulsivas, trabajo, familia, una religión oriental o no sé. Pueden ser infinidad de cosas, pero cualquier cosa que no provenga de Cristo te está quitando esa libertad que Él te dio. Voy a terminar con el versículo 15. Fíjense lo que dice: habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Cómo quisiera, hermanos, tener la habilidad para explicarles lo siguiente? Haré mi mejor esfuerzo, pero en verdad quisiera que el Espíritu Santo nos ayude a entender bien todo esto que vimos hoy. Miren, Jesús exhibió a sus enemigos para dejar bien en claro y decirles: miren, estos son los que les esclavizaban. Todos esos poderes, potestades, todas esas ideas humanas que le decían: puedes tener plenitud en el sexo, en el dinero, en el poder, en el estatus social, todo eso, yo los vencí y los traigo aquí haciendo un espectáculo público, avergonzándoles, y les estoy diciendo: ya no más se dejen esclavizar sobre ellos. ¿Se acuerdan que empezamos con la historia del rey Saúl? Que pierden contra los filisteos de una manera pues bien vergonzosa. Déjenme recordarles cómo obtuvieron esa libertad ellos. Me gusta mucho esta historia del rey David matando a Goliat. Yo creo que es una de las victorias más simbólicas del pueblo de Israel contra los filisteos. Hay unas historias que también me gustan mucho a mí, cómo Dios los libera en el tiempo de los jueces, pero yo creo que esta se convierte en una de mis favoritas. Siempre le decía a mi hijo, cuando te enseñen esa historia de David y Goliat, como eres niño, no te la van a contar toda, que está bien sádico al final. Es algo bien, bien feo, ni en las caricaturas de Superlibro, lo que nunca te van a poner el final, pero yo sí te lo voy a explicar. Mira lo que hizo David. Van a decir que qué sangriento este pastor, pero es la Biblia y tenemos que enseñarles lo siguiente, hermanos. Fíjense, Samuel 17, versículo 51. Entonces, esto es cuando ya le da la pedrada en la onda en la frente y se muere Goliat. Fíjense el 51. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Fíjense el 54.
Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Ahora fíjense el 57. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. ¿Por qué le explico yo siempre eso a mi hijo Noé? Decirle, eso tiene un gran significado. Es exhibir la victoria sobre tus enemigos. David agarra la cabeza y la carga y dice, yo quiero que todo Jerusalén vean a aquel que nos estaba oprimiendo. Miren, ya no nos puede hacer nada. Él entra a Jerusalén y exhibe al enemigo. ¿Se acuerdan todo ese donde nos acobardamos? Tenía días y días blasfemando el nombre de nuestro Dios. Y todos nuestros ejércitos temblando. Nadie se atrevía a vencerlo. Pero la victoria nos la dio Dios. Y yo quiero enseñarles esta gran victoria. Ya no más oprimido de este hombre, el gigante que era el más temido. Y todavía se la lleva al rey. El rey era el más alto de estatura del pueblo de Israel, era el ungido y él también le tenía miedo, él nunca se quiso enfrentar a Goliat y es como decir, ahí está, mir, no más vuelva a sentir opresión por ese filisteo. Pues déjenme decirle, hermanos, que lo que hizo Jesús es más glorioso que eso. Humilló infinitamente más a nuestro enemigo. Lo destruyó en la cruz y hizo ese desfile para decirle a todos sus hijos, no se vuelvan a dejar esclavizar por él. Él está derrotado. Yo no sé, hermanos, yo quisiera así como que ya esto terminara y ya no tener más opresión con el pecado, pero Dios tiene sus propósitos, no sé por qué hace pasar ese tiempo y todavía nos deja. Son propósitos sabios donde Él quiere saber si nuestra fe es honesta, es sincera, si perseveramos en Él o no. Eso mismo pasó con el pueblo de Israel, ya les había dado la libertad, ya les había demostrado, nadie puede meterse contra mí, nadie puede blasfemar con mi nombre porque va a terminar como ese soldado. Y el pueblo de Israel solamente tenía que volver a vivir en fe exactamente igual que David. Y jamás se hubieran dejado volver a esclavizar por los filisteos. Eso mismo, hermanos, debemos entenderlo tú y yo en este día. Ese es el mensaje de hoy. No más esclavos. Por eso le pusimos así a este título. Es una gran bendición tener este texto, hermanos. Yo creo que es una joya, es de los pasajes más hermosos que el apóstol Pablo le pudo dejar a la iglesia en los Colosenses. No se dejen esclavizar otra vez. En Cristo tienen todo. Spurgeon, este gran predicador, él predicó pues una hora solamente de ese versículo. Y al final me gusta mucho porque a su congregación les hizo las siguientes preguntas. Entre ellas les dijo, cuando Cristo haga su entrada triunfal, ya en el final de los tiempos, cuando consuma toda esta victoria con sus enemigos, que arroje a Satanás al lago de fuego y todo eso, va a ser esa entrada triunfal. Y ahí hace la pregunta, ¿tú estarás ahí? ¿Vas a tener esa humilde parte en el coro de las personas que van a estar gritando, bendito seas, tú venciste? ¿Vas a estar del lado de Jesús? Otra pregunta les hizo, ¿es Él tu confianza y tu apoyo? ¿Realmente has depositado tu vida en Cristo Jesús? Si es así, hermanos, tienes que permanecer ahí en eso. Por eso, nuevamente, debemos de conservar esa libertad. Es lo que veíamos el domingo pasado, ahí en Colosenses 2, pero el versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Andemos en fe, hermanos. No dejemos esclavizarnos por el pecado nuevamente. Y también, yo no sé si alguno de ustedes no ha sentido una libertad plena del pecado. Yo creo que es una invitación que se extiende hoy a la libertad y debemos de recibirla por fe. Fíjense en Romanos
10, capítulo 9, el apóstol Pablo nos dejó también este hermoso pasaje y que yo creo que a la luz de lo que vimos hoy lo podemos entender mejor. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces es un momento que tú le demuestres a Dios, sí confío en ti, Dios, sí creo que venciste a todos esos enemigos que me oprimieron. En la cruz destruiste a Satanás, lo golpeaste en la cabeza de una manera mortal. Y ayúdame a vivir creyendo eso. Ayúdame a vivir y a no dejarme engañar por ideas vanas que no provienen de Cristo Jesús. Ayúdame a identificar esas cosas tan sutiles que el enemigo quiere hacer para que yo me desvíe de entender que soy pleno en Cristo Jesús. Ojalá, hermanos, yo tengo, como quisiera que fuera tan real en mí cada día para así no ser sujeto otra vez al pecado. Porque a veces, hermanos, buscamos la felicidad en placeres que son pecaminosos, que son temporales, pero nuestra libertad ya la tenemos y podemos ser plenos en Cristo. Si no eres feliz, si no eres pleno en Él, es que no has entendido este mensaje. Oremos, Padre, gracias por tu palabra y estas grandes bendiciones que tú a través de los siglos nos has conservado en estas preciosas cartas del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a mí, a mis hermanos, a no volver a esclavizarnos en el pecado. Perdónanos, Padre, porque a veces prestamos atención más tiempo a ideas tan tontas, a pensamientos, a filosofías, a cualquier tipo de cosa que no es Cristo, y ahí es donde vamos a perder nuestra plenitud, porque estamos completos en Él. Permite, Padre, que mis hermanos comprendan esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.